¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otras opiniones tenemos al respecto? A ver, las chavas, ¿qué opinamos ustedes desde su perspectiva? am, ¿Qué pasa el 8 de marzo? ¿Cuál es su sentir? Si realmente empatizan con este movimiento o realmente ustedes se sienten no ajenas, pero pues tal vez no les mueve el hecho de salir a las calles y protestar. No sé, ¿ustedes qué opinan? Pues a mí también se me hace que está bien. Yo no soy de esas personas, bueno, mujer, que salga a protestar. Creo que no me gusta, pero pues se agradece, ¿no? Que otras personas hagan algo por uno. Ujú. ¿Qué Yo opinamos? también Ajá, opino dale. que está bien. Es algo que no deberíamos como tal de hacerlo porque se debería de respetar el derecho que nosotras tenemos, pero pues vaya, al no hacerlo, pues es una manera eh, importante de hacernos, de alzar la voz, pues. Ok, bien, bien, bien. ¿Qué opinamos acerca de la forma en la que se hacen las manifestaciones? Y me refiero a la forma porque, bueno, en esta ocasión, este año, por pandemia, no hubo como mucho movimiento o no vimos un movimiento activo como tal, una marcha activa como tal aquí en Guadalajara. Solamente la Minerva este año, digamos, donde está puesta la Minerva, la cubrieron con un tejido rojo, ¿no? Eso, bueno, simbolizando de alguna manera todas las mujeres que se han perdido, todas las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violación tanto a sus derechos como a su persona. Sí, y el año pasado vimos que en específico a la Minerva, la fuente la pintaron de rojo, ¿no? Y además, el año pasado sí hubo marcha, ¿no? ¿Qué pasa con la marcha? ¿Qué pasó después de la marcha? Eh, ¿Qué se comentó sobre la marcha? Incluso este año, ¿qué sucedió en la marcha de Ciudad de México? ¿Cómo vimos la marcha o qué tanto eh, impacto de alguna manera tuvo las marchas? A ver, escuchemos a ustedes. ¿Qué opinan acerca de las marchas, de lo que sucedió después de las marchas, de lo que se habló de las marchas? Eh, Vaya, el año pasado, pues que sí hubo marchas activas. ¿Qué opinan? Pues para mí, profe, para mí está bien. Se me hace muy bien que pues exijan sus derechos y todo. Lo único que en lo que yo particularmente que no estoy de acuerdo es que empiecen a destrozar cosas ajenas, establecimientos, lugares que por el hecho de, por ejemplo, yo llegué a ver un video donde un señor por el hecho de ser hombre, ya grande, viejito, lo agredían, lo llenaban de pintura. Está bien, yo entiendo que tienen que exigir sus derechos, pero con un cierto respeto. También pues yo entiendo que a veces con palabras no se gana todo, pero pues si estás pidiendo respeto y derecho, pues no hay que agreder ni mucho menos rayar las paredes que pues en sí no han hecho nada. Es yo lo único que opino. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguien más tiene una opinión similar? Yo, pues yo creo que aquí lo malo es la mezcla de ideologías, porque no solo son feministas, ahorita ya se les unieron las anarquistas, incluso en Ciudad de México hay hasta neonazis. Entonces, en sí las feministas no son las que hacen el destrozo, son las anarquistas que ahí se refugian. Entonces, pues por eso hay tanto caos. ¿Ok? ¿Qué opinan las mujeres? Me gustaría escuchar la opinión de alguna de ustedes, chavas, acerca de esto. Bueno, yo particularmente con la marcha del año pasado, en mi Facebook y bueno, en mis redes sociales, como que vi que las mujeres se sintieron más apoyadas
y por ese movimiento que hubo, como que les ayudó a dar a conocer su caso o se atrevieron a hablar sobre lo que les pasaba. Entonces siento como que les ayudó, eh, pero no sé. Ujú. Qué bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otra opinión de alguna chava? Yo sí estoy de acuerdo con todo lo que hacen, las protestas y todo. Y también ayer estaba viendo en las noticias que en la protesta de Ciudad de México, la mayoría que estaba haciendo destrozos eran hombres. Entonces, por ellos también nosotros quedamos mal por protestar, porque a veces no son, realmente como dice Ricardo, no son las feministas las que hacen eso. Y así como dice Itzel, el año pasado se hizo un movimiento tan grande que ya este año yo vi ya más compañeras que apoyaban el movimiento, que inclusive el año pasado no, que dicen que no eran formas. Y creo que pues estamos un poquito avanzando. Obviamente hay maneras, yo lo sé, pero también tenemos que ver los pro y contra. Ujú. Bien, muy buena opinión. Todas muy buenas opiniones. Es precisamente hablando, me gustó al final que tocaste lo de las formas, ¿no? Reflexionando un poquito sobre las formas, ¿qué pasa o qué ha pasado o qué pasaba durante todos estos años? Porque obviamente el 8 de marzo no tiene 1 ni 2 años, estamos de acuerdo, tiene bastantes años, ¿no? Pero ¿qué sucedía los años anteriores? ¿Sí? Generalmente o mayormente las protestas que son pacíficas de alguna manera, obviamente intentan respetar formas, ¿no? Pero la pregunta que lanzamos para no contestar es, ¿se ha logrado algo con alguna manifestación pacífica realmente? ¿Ha habido algún cambio con las manifestaciones pacíficas? Y eso, y eso nos lo llevamos para reflexionar y no significa que estemos apoyando un movimiento, digamos, agresivo o un movimiento insurrecto, ¿sabes? Solamente es para reflexionar cuántas de las manifestaciones pacíficas han surtido efecto y cuántas de las manifestaciones que son activas, ¿sí? Donde vemos de alguna manera, como decimos, algo que se nos puede salir de control, han tenido efecto, ¿no? Creo yo que a lo largo de la historia, las manifestaciones que son activas y reactivas de alguna manera han surtido mucho más efecto y como dices tú, ¿no? Como dices Fernanda, el año pasado, antes de las manifestaciones y de lo que sucedía, había muchas chavas que a lo mejor todavía no se animaban a contar casos, que a lo mejor no se animaban a seguir el movimiento. Sin embargo, después de este tipo de manifestaciones que de alguna manera a veces nos sentimos agredidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque rayaron monumentos, porque rayaron, porque quebraron, porque, etcétera, porque hubo agresión a lo mejor. Después de ese movimiento cobran muchísimo más fuerza este tipo pues de empresas, ¿no? Este tipo de movimientos, ¿no? Creo que a lo largo de la historia hemos visto que que si un movimiento no toma este tipo de acciones, vamos a llamarlas entre comillas agresivas, ¿sí? No tienen tanto efecto o tanto impacto o no ganan tanto terreno como las manifestaciones que son pacíficas, ¿no? Y lo podemos ver incluso en las guerrillas, ¿no? La Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que realmente necesitábamos como mexicanos para poder tomar lo que nos pertenecía, ¿no? O poder reenderezar el camino? Pues hacía falta que se hiciera precisamente una revolución. Y vaya, las revoluciones pues no son pacíficas, ¿no? Hubo muertos, hubo batallas, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es no a incentivarnos a la agresión, por supuesto que no, pero solamente a la reflexión de si una manifestación pacífica tendría el mismo efecto o tendría el mismo cambio que una manifestación de alguna manera activa. ¿Ok? Bien, eso solamente como reflexión. Me gusta mucho que tengamos este tipo de opiniones, que todos nos sintamos libres de opinar, tanto chavos como chavas. ¿Por qué? Porque finalmente, sobre todo en este tipo de situaciones que son muy específicas, el 8 de marzo, creo que a los hombres, no sé si no nos compete opinar, pero de alguna manera he sentido que tal vez, y solo tal vez, las mujeres que son más radicales, opinan que los hombres ese día nos tenemos que guardar todas nuestras opiniones y que
Y vaya, dejar de tanto de apoyarlas como de contradecirlas, ¿no? En lo particular, el 8 de marzo yo me quedo calladito, ese día no hago ningún comentario ni en redes ni nada. ¿Por qué? Porque todavía estamos como muy sensibles y creo que les va a pasar a muchos de los hombres no saber cómo actuar, ¿no? A pesar de que apoyamos, como decía Kevin, bueno, qué bueno que salgan a las calles a defender la equidad de género, ¿no? O lo que decía Jesús. Me parece bueno, me parece rescatable, o Ricardo, ¿no? Creo que muchos o todos apoyamos este movimiento. Sin embargo, ese día, específicamente las cosas son muy sensibles, tanto que siento que será mejor para los chavos quedarnos callados ese día y darles foro abierto a las mujeres para que se sientan libres de expresarse, de exponer su caso, de ser activistas de alguna manera, ¿no? Y a nosotros tal vez nos toque ese día, solo ese día, pues guardar silencio y darles el espacio que merecen, ¿no? Bien, ahora, también se vale que como hombres pues no apoyemos el movimiento. ¿Por qué? Porque finalmente esto va a cuestión de prioridades y pues sí, efectivamente, como no eres mujer, pues no es algo que a ti que te afecte o que a ti directamente te esté molestando, ¿no? O te deba molestar o te deban agredir, ¿no? Eh, Ayer tuvimos una clase con otro grupo y decían algunos, como el caso que comentabas, Kevin, en el que un señor que iba pasando, pues fue agredido sin deberla ni temerla, el señor solamente iba pasando y fue agredido solamente por el hecho de ser varón, ¿no? Ese tipo de cosas a lo mejor a nosotros nos pudieran llegar a indignar, y sí, estoy de acuerdo que la agresión nunca se justifica, sin embargo, eh, bueno, pues ahora sí que ese día lo mejor será a nosotros pues quedarnos encerraditos y hacer lo que tengamos que hacer y dejar a ellas que se expresen y que salgan a las calles a hacer lo que quieran, ¿no? Ahora un caso también muy, no sé si decir lamentable, pero sí muy opinable, fue el caso de las vallas alrededor de Palacio Nacional, ¿no? Y muchos hablabas de eso y también vallas alrededor de monumentos, precisamente por lo mismo. ¿Para qué? Para evitar, digamos, algún tipo de destrozos, ¿no? Pero la pregunta que queda en el aire o que se hacía mucho en redes era si a nuestro país o a nuestro presidente le importaba más la seguridad de Palacio Nacional que la seguridad de las mujeres, ¿no? Y eso es algo como bastante para reflexionar en el sentido de que, oye, cuando hay cientos y miles de mujeres que desaparecen, ponle tú que al día, y no estamos teniendo la suficiente capacidad de darles una seguridad en tu país, ¿cómo es posible que te pongas primero a proteger un monumento o un edificio antes que darles la seguridad y proteger a las mujeres, ¿no? Solamente como reflexión. Antes de continuar, bueno, tenemos una actividad que vamos a hacer de momento, pero antes me gustaría lanzar unas preguntas que vamos a continuar con el tema, ¿no? Vamos a lanzar unas preguntas. Siéntanse libres todos y todas de contestar con honestidad, ¿ok? La encuesta es totalmente anónima y la vamos a lanzar. Tiene que ver con el 8 de marzo porque creo que es un tema, como lo mencionábamos al inicio de la clase, que es parte del desarrollo de México, ¿no? ¿Por qué? Porque la clase se trata precisamente de cómo hemos ido evolucionando como sociedad a través del tiempo, ¿sí? Ese tema del 8 de marzo ahora ha agarrado mucha fuerza, aunque sabemos que es un tema que, bueno, es ya viejo, ¿no? Es un tema pero que ahora ha agarrado mucha fuerza y vaya, ellas han tenido mucho valor de salir a la calle y luchar por una equidad, ¿no? Que no se nos olvide a lo mejor que lo que se pelea, pues, es la equidad de género, ¿no? La equidad de género y la seguridad de las mujeres, ¿ok? Pues vamos a lanzar la encuesta, son solamente 5 preguntas y es de manera anónima. Y si no estamos de acuerdo con el movimiento, también es bueno que lo expresemos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a ver o a saber, pues, cómo es que pensamos como sociedad, ¿no? No tiene nada de malo pensar que no es importante para mí el 8 de marzo, ¿ok? Solamente eso en mente, o sea, tengamos la mente, digamos, más al natural y más al desnudo para poder contestar la encuesta. Aquí va la encuesta. Eh, Ahora ya la pueden ver en pantalla o en alguno de sus dispositivos y la podemos contestar, ¿ok? La primera pregunta ¿es importante para mí el movimiento del 8 de marzo?
puede ser que no sea importante para ti, porque tú como varón a lo mejor, pues no tiene ninguna afectación en ti, en tu persona, ¿sí? A lo mejor tú como chava, porque yo tengo amigas que dicen, bueno, es que para mí es innecesario. ¿Por qué? Porque yo sí me siento uno protegida, yo sí siento que tengo equidad de género en mi casa, como en mi trabajo, como en la sociedad. Yo siento que para mí no es realmente necesario salir a hacer este tipo de expresiones, ¿no? Segunda pregunta, dice, desde mi perspectiva, ¿existe equidad de género en mi entorno? Tal vez sí existe equidad de género en tu entorno, ¿sí? Tal vez eres de estas chavas o de estos chavos que ve y percibe que en su casa le toca lavar los trastes tanto a él como a ella, que el papá se levanta y prepara el desayuno, que el papá a lo mejor plancha la ropa, o que en tu trabajo te ponen a hacer exactamente las mismas actividades a ti que a tu compañero o a tu compañera, que en las clases tu maestro te trata por igual, que, no sé, que en las fiestas, en el antro, te tratan igual, ¿sí? Tercera pregunta, dice, desde mi punto de vista, siento que las manifestaciones activas por el 8 de marzo son exageradas, ¿no? Tal vez siento que, pues eso de pintar los muros, de agredir a las personas ajenas a la marcha, de destrozar los automóviles que están al paso, tal vez siento que eso sí me molesta y que es exagerado, ¿no? O siento que es necesario para poder realizar un cambio, ¿no? Y no por ello estoy incitando a la violencia, ¿no? Sin embargo, creo que tal vez ese tipo de manifestaciones o de expresiones son necesarias para que realmente nos demos cuenta como sociedad que necesitamos un cambio, ¿no? No sé, puede haber diferentes tipos de opiniones. Cuarta pregunta, dice, desde mi perspectiva y entorno, percibo que las mujeres efectivamente reciben menos paga por el mismo, aquí debe de ser mismo, tipo de empleo, ¿no? Quizá yo en mi trabajo siento y percibo, porque esas cosas son difíciles de conocer al 100%, pero por lo menos me da la impresión de que mi compañera y yo ganamos exactamente lo mismo haciendo el mismo trabajo. Tal vez yo percibo que gana ella más que yo, o tal vez se percibe que yo gano más solamente por el hecho de ser caballero, de ser varón, ¿no? No sé. Eso es cuestión de perspectiva, ¿sí? Entendamos que es perspectiva, porque los hechos duros son difíciles de saber, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, lo que yo siento es que sí tenemos la misma paga. Dice la quinta pregunta, ya estaba más enfocada hacia los varones. Si yo tuviera un hijo, ¿estaría dispuesto a quedarme en casa para cuidarle durante sus primeros años de vida? ¿Qué es lo que sucede cuando cuando llega un hijo, un primer bebé eh, a las familias, ¿no? Pues alguien a lo mejor tendrá que quedarse a cuidarlo para llevarlo a las vacunas, para saber que esté protegido, para pues atenderlo, ¿no? Porque de alguna manera son personitas indefensas que necesitan protección y cuidado, ¿no? Entonces, ¿quién se va a quedar en casa? ¿Se va a quedar ella en casa? ¿Se va a quedar él en casa? ¿Cuál va a ser la decisión que vamos a tomar? Si ella tiene mejor puesto de trabajo, ¿será que yo me debería quedar en casa? ¿O yo estoy dispuesta a quedarme en casa, a cuidar a mi hijo y renunciar a mi trabajo? No pasa nada, ¿sí? Es una decisión mía como mujer o es una decisión que se tomará en pareja, ¿sí? O yo como hombre estoy dispuesto a que tú tengas un trabajo, a que tú te desarrolles y me voy a quedar en casa. Bien, el 86% de los que estamos aquí ya hemos votado. Vamos a dar un minuto más para ver si se animan las otras dos personas a votar. Ahí estamos, ya estamos al 100% de votos, ¿sí? Bien, vamos a ver qué es lo que nos dicen las encuestas y solamente a modo
a modo de analizar los datos como si fuéramos una población, ¿sí? Si nosotros fuéramos la población de México, o por lo menos la población de Guadalajara, ¿qué pensaríamos acerca de estas preguntas, ¿no? Y vamos a ver los resultados. Me imagino que ahora mismo los estamos viendo ya en pantalla. Y la primera pregunta dice, ¿es importante para mí el movimiento del 8 de marzo? El 93% de las personas que contestaron la encuesta dijeron que sí, sí es importante, ¿no? De alguna manera, vemos que a lo mejor sí nos hace falta como sociedad evolucionar en este tema, ¿no? El 1%, perdón, el 7% dijo, no, realmente para mí no es tan importante, lo cual es bastante válido, ¿sí? Habrá quienes no nos afecte, ¿sí? El movimiento, habrá quienes a mí ni me beneficia ni me perjudica, que hagan lo que quieran, ¿no? Y está bien, y es bastante respetable. Desde mi perspectiva, dice, existe equidad de género en mi entorno, ¿sí? El 47% dice que sí existe equidad de género en su entorno, y eso es bastante loable para una sociedad, ¿no? O sea, que el 47% de la población piense que la equidad de género existe en su entorno, bueno, nos habla de que la sociedad como tal está, digamos, evolucionando y está dando los mismos derechos tanto para el sexo femenino como para el sexo masculino, ¿no? El 53%, un poquito más, todavía dice que sí nos hace falta, o sea, que por ahí de repente sentimos que no existe una equidad de género, ¿no? Bien, lo cual significa que tenemos todavía que evolucionar, ¿no? Obviamente un resultado 100% agradable, pues sería que el 90 y tantos por ciento, o que por lo menos el 80% se sintiera que sí existe una equidad de género, ¿no? Bueno, pero bueno, ya vamos por lo menos por las mitades, ¿no? Dice, desde mi punto de vista, siento que las manifestaciones activas por el 8 de marzo son exageradas. El 67% opina que no son exageradas, que está bien que se hagan como se tienen que hacer, ¿no? Que está bien que se hagan ciertas manifestaciones activas, reactivas y a lo mejor, lo voy a decir un poquito, agresivas, ¿sí? Entre comillas, agresivas, para que podamos poner atención, ¿no? Como que nos falta alguien que nos grite lo que está sucediendo para que realmente podamos voltear a ver el movimiento, ¿no? El 67% opina que no son exageradas y que está bien como lo hacemos, y el 33% dice, bueno, tal vez deberíamos bajarle 2 rayitas a esto. Desde mi perspectiva y entorno, percibo que las mujeres efectivamente reciben menos paga por el mismo tipo de empleo. El 67% no nota esta diferencia. El 40% sí nota la diferencia. Ese es interesante, ¿sí? Es interesante porque de alguna manera, a lo mejor alguien se siente que recibe menos paga que su compañero, en este caso, o sea, más específico que necesita, que recibe menos paga por su compañero, y el 60% opina que, bueno, aparentemente ganamos exactamente lo mismo, ¿no? Bien. Si tuviera un hijo, estaré dispuesto a quedarme en casa para cuidarlo durante sus primeros años de vida. El 80% responde de que sí, sí estaría dispuesto a quedarse en casa para cuidarle durante los primeros años de vida. Y eso está padre porque supongo que las nuevas generaciones ya estamos un poquito más abiertos a hacer las actividades domésticas, ¿no? Y tal vez si hubiéramos lanzado esta pregunta por ahí de los años 40 o 50, a lo mejor como caballeros, como hombres, no estaríamos dispuestos a quedarnos en casa a cuidar a los hijos, ¿no? A lo mejor no estaríamos dispuestos a no salir a trabajar, no salir a proveerle a la mujer y al hijo con bebida, con alimento, con techo, con comida, etcétera, ¿no? Sin embargo, las encuestas ahora pues, nos arrojan que el 80% de la población sí estaría dispuesto a quedarse, ¿no? El 20% dice, no, yo la verdad sí, eso no es lo mío y sí necesito salir a trabajar, ¿no? Lo cual también está bien. O sea, eso va más pues es una cuestión muy personal, ¿no? Perfecto. Vamos a detener ahorita los resultados. Y son las 8:04. ¿Les parece bien si nos tomamos un receso de 10 minutos y nos vemos aquí a las 8? Ah, no. Sí, 8:15 nos vemos acá.
Vamos a continuar con un video para hacer más reflexión acerca del tema y luego cerraremos ya la clase, ¿ok? Entonces vamos por un vaso con agua y regresamos ahora mismo. ¿Está bien? Claro.